Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Les damos la bienvenida a este su programa, El Evangelio Eterno. En nombre de su servidor es Juan Rivera. Me complazco en informarles que el día de hoy comenzamos un estudio fascinante de la Santa Palabra de Dios a través de la serie titulada La Fe de Jesús. La Fe de Jesús puede ser encontrada en un folletito, así como este, que si usted deseara recibirlo en la comodidad de su casa, lo puede hacer a través de llamar al número 800 que aparece en su pantalla. Al usted ordenarlo es libre de cargos, es completamente gratuito y nosotros se lo mandaríamos a la comodidad de su hogar. Queríamos dejarles saber que el día de hoy comenzamos una serie de estudios que van a ser aproximadamente 20. El doctor y evangelista internacional Hugo Gambetta va a ser el encargado en compartir el estudio de la Santa Palabra de Dios. El estudio del día de hoy será titulado Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Un estudio hermoso y fascinante del cual estoy más que seguro que todos obtendremos bendiciones. No se olviden ustedes de estar orando por el Evangelio Eterno, debido a que este ministerio se encarga de propagar la Santa Palabra de Dios a través de todo el mundo. Queremos dejarles saber, a ustedes también, de que sientas en la libertad de querer participar con el ministerio del Evangelio Eterno a través también de sus contribuciones que serán más que bienvenidas. Queridos amigos, estamos más que listos para comenzar entonces el estudio de la Santa Palabra de Dios y dejamos con ustedes al doctor, pastor Hugo Gambetta para compartir la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Nuestra primera lección de la fe de Jesús lleva por título Lo que la palabra de Dios enseña acerca de Dios. Te invito a que me acompañes pidiendo la dirección de Dios sobre el estudio de su palabra. Amantísimo Padre y Dios, te damos gracias por el privilegio de abrir tu santo libro y suplicamos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y nos enseñe tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga que me escuchas, la palabra de Dios no trata de demostrar la existencia de Dios. Simplemente lo da por sentado, como que Dios existe. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios nos presenta a Dios como una realidad. En el libro de Hebreos, el apóstol San Pablo, escribiendo en el capítulo 11 y en el versículo 6, declara, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se acerca necesita creer que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amigo que me escuchas, la primera característica que tienes que tener para acercarte a Dios es la fe. Creer que verdaderamente Dios existe y que Él escucha tus oraciones. Hoy vamos a aprender un poquito acerca de ese Dios maravilloso. La palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. A diferencia de las religiones paganas que creen en el politeísmo, la existencia de muchos dioses, los cristianos creemos que solamente hay un Dios. Si tienes tu cuadernillo de la fe de Jesús, la lección número 1, la pregunta primera declara o pregunta, ¿cuántos dioses hay? Y la palabra de Dios responde en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 6.
Dice, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios. Ese único Dios, sin embargo, está compuesto por tres personas distintas. Dios es como que fuera una familia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue el Señor Jesucristo el que nos enseñó que existen tres personas que forman la deidad. San Mateo capítulo 28 y versículo 19, por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El Señor Jesús nos habla de un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. Un solo Señor, Jesucristo, el que se entregó por nosotros, y el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Estos tres personas distintas componen una unidad perfecta que es Dios. Podrás preguntarte en esta hora, bueno, ¿cómo realmente sé que Dios existe? Amigo, todo a nuestro alrededor nos habla de la existencia de Dios. Tanto el universo, con la grandeza de lo que Dios ha creado, como aún en las cosas más sencillas y pequeñas, las flores con sus matices, sus colores, la naturaleza en su profusión que nos rodea. Es más, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 19 y en el versículo 7, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo a nuestro alrededor da testimonio de la existencia de Dios. En verdad, ¿cómo podríamos explicar el origen de todo si no hubiera una mente que lo planificó, que lo formó, que le dio vida, que ordenó todo? La palabra cosmos significa en el idioma griego orden, porque todo a nuestro alrededor, aún el macrouniverso como el microuniverso, tiene un perfecto orden y un propósito. Esas son evidencias de la existencia de Dios. Nuevamente, la palabra de Dios no trata de demostrar su existencia. Al contrario, dice el salmista en el Salmo 14 y en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así se corrompen, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio, el que no tiene entendimiento, es el que niega la existencia de Dios. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 1, nos habla categóricamente que la negación de Dios es una necedad, es una rebeldía contra Dios. Nos dice en el versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18,